Bueno, buenos días. Comenzamos con la clase número 4 de este curso que se llama Introducción al análisis de datos en Power BI como herramienta de gestión. La idea es que ustedes puedan empezar a implementar esta herramienta de análisis de datos que se llama Power BI para sus propias gestiones, para sus propios trabajos, que ustedes tengan una herramienta nueva para poder automatizar un poquito más su trabajo y que no lleve tanto tiempo repetitivo, ciertos trabajos repetitivos. Como dijimos, bueno, estamos todos en la administración pública, reportes, se mandan algunos diarios, algunos semanalmente, algunos mensualmente, y la verdad que consumen tiempo que podemos automatizar con Power BI. Mi nombre es Sofía Barrena, yo me había presentado en la primera clase, pero luego estuvo dictando las 3 primeras clases Juana, así que ahora quedé a cargo yo con las últimas 3 clases. Hasta el momento lo que estuvimos viendo fue qué es Power BI, qué es análisis de datos en un primer momento, qué es Power BI, para qué se puede utilizar Power BI, cómo conectar las distintas fuentes de datos, las distintas bases de datos. Después estuvieron viendo todo lo que es query en 2 clases, porque es súper importante la limpieza y transformación de datos. Así que todo eso estuvieron viendo con Juan, y aparte de las relaciones entre las distintas bases. Yo sobre eso les quería consultar si ustedes ya todos pudieron descargar Power BI, si ya todos pudieron conectar algunas bases. En el foro les habíamos respondido porque alguien había puesto, bueno, habían preguntado en la clase pasada sobre de dónde poder sacar bases de datos si no queremos usarlas de nuestro trabajo. La idea, como siempre les vuelvo a repetir esto, hay cosas que nosotros repetimos todo el tiempo, pero no es porque nos olvidemos, sino porque son importantes. La idea principal, el objetivo principal del curso y cómo nosotros lo pensamos al momento de crearlo fue que ustedes utilicen sus propias bases de datos de sus trabajos y que ya les quede un tablero que les va a quedar, que esto lo van a tener que actualizar para tener sus reportes que les pidan siempre. Por eso tanto decimos, bueno, una de las primeras clases siempre lo que planteamos es decir, bueno, háganse esta pregunta. O sea, planteense cuáles son esas preguntas que ustedes, sus jefes, eh, otro organismo, porque muchas veces es reportes que se mandan a otro organismo, siempre les están haciendo. Entonces, no sé, eh, cuánto se devengó en febrero, cuántas viviendas se entregaron, cosas que nosotros, por ejemplo, nos preguntan todo el tiempo y para las cosas que tenemos tableros. Eh, Ustedes puede ser lo mismo, si es de personal. Hay un montón de cuestiones. Ya cuando se presentaron vimos que había un montón de cuestiones que pueden ser aplicadas a un tablero. Solo necesitan empezar a recolectar las bases de datos para responder esas preguntas, como habíamos visto. Bueno, la clase pasada estuvieron viendo con Juan y todo lo que es transformar y limpiar nuestras bases de datos. Ya habían visto cómo conectarlas, transformar y limpiar. Bueno, lo que les estaba diciendo, me fui. Si no quieren usar sus propias bases de datos, le dejamos en el foro el link al catálogo de las bases de datos que suben distintos organismos de la provincia. Esto ya se lo aclaramos la clase pasada, lo vuelvo a repetir. Quizás no estén actualizadas, pero ustedes para hacer este tablero no necesitan que estén actualizadas. Sí, si van a usar en el momento en que empiecen a usar tableros para sus trabajos, sí van a necesitar que estén actualizados, porque si no están mostrando datos viejos, pero bueno, para la actividad integradora y todo, no hay drama con eso, que se usen estas bases de datos. Han hecho tableros que están muy buenos con eso, han hecho todo con la parte escolar, han hecho tableros muy buenos todos los distritos escolares, de hospitales, hace mucho, de hospitales han hecho con esas bases y han hecho con bases propias, gente que la verdad que hubo tableros que estuvieron muy buenos con eso, así que les recomiendo si no quieren usar sus bases o no saben muy bien, sus bases son muy grandes y no se animan en un primer momento a meterse con eso, practicar con eso otro.
Bueno, hoy vamos a pasar un pasito más. Ya tenemos las bases de datos, o sea, ya tenemos las preguntas que queremos responder, ya tenemos recolectadas las bases de datos que nos van a ayudar a responder esas preguntas, las conectamos a Power BI, las limpiamos, las transformamos como nos enseñó Juani en Query, y hoy vamos a pasar a otro apartado de Power BI Desktop que se llama vista de datos en español. Si no, van a escuchar que por ahí yo voy a nombrar DAX. Es lo mismo en inglés. Lo que pasa es que Power BI ahora está un poquito más con español, pero en un primer momento tenía más inglés, entonces por ahí nos acostumbramos a usar así. Entonces decimos DAX. Van a ver que en el módulo 4 va a hablar de DAX. Hoy lo que vamos a empezar a aprender, o vamos a conocer ustedes más que nada, es otro lenguaje que usa Power BI. ¿Cuál es este otro lenguaje que usa Power BI? Es el lenguaje M. Cuando transformamos los datos, no, perdón. El lenguaje M ustedes ya lo vieron en la clase pasada que se los mostró Juani, me perdí, en Power Query, que les mostró en el editor avanzado cómo podían ver cómo cuando nosotros apretábamos un botón en Query, porque todo, al ser de Microsoft, es bastante intuitiva la herramienta y para todo hay un botón. Entonces nosotros en Query apretábamos cualquier botón y Power Query solo escribía el código, ¿ok? Es un código que es útil aprender a leerlo en su momento. En un primer momento podemos ignorarlo totalmente, no pasa nada, podemos hacer todo con botones. Es súper intuitivo en eso, pero más después profesionalizándonos, cuando vayamos utilizando más la herramienta, está bueno empezar a entender que ya leyendo el lenguaje lo vamos a ir incorporando, lo vamos a ir entendiendo y te da muchísimas más posibilidades llegar, digamos, a entender eso. Les voy a compartir pantalla. Compartir la pantalla 1. Compartir. Ahí está. Ahí estamos. No podía sacar el chat. No podía sacar la pantalla de Webex. Me había quedado gigante, no la podía sacar, pero acá está. Bueno, acá me dejo el chat por si alguno escribe. Recuerden, pueden escribir en todo momento cualquier consulta. Bueno, entiendo que ya todos pudieron descargar la herramienta, ya todos pudieron ver. Lo que les quería compartir era acá. Aún no abrí mal. Perdón, ahí están viendo. El aula virtual. ¿Por qué les quería volver a compartir el aula virtual? Les quería plantear lo siguiente. Acá tenemos el aula virtual, ya se habilitó la clase 4 hoy mismo, así que ustedes ya tienen acceso a la clase 4 y dice introducción al lenguaje M y DAX. En realidad M ya lo estuvimos viendo, pero bueno, vamos a ver las diferencias con DAX. Acá, como siempre, tienen el archivo. Vamos a abrir una pestaña nueva. Acá les dejamos un glosario de funciones. Van a ver que en DAX vamos a hablar de funciones, como cuando hablamos en Excel de las fórmulas, funciones. Bueno, en DAX es lo mismo, estamos hablando de funciones. Si manejan Excel, el concatenar, todo eso, esto es muy parecido. Por ahí van a tener que escribirlo de distintas formas. Todas las funciones en DAX, en Power BI, son en inglés. Entonces, como nosotros en Excel escribimos concatenar, en Power BI, en DAX, vamos a tener que escribir concatenate. Es más o menos eso. Pero más o menos si ustedes son buenos en Excel con las funciones, les va a ser mucho más sencillo aplicarlo en DAX. Pero acá les dejamos un pequeño glosario de funciones, ahora se los voy a mostrar para que lo vayan viendo. Me voy a poner el chat acá, no acá.
¿Ustedes ven el chat en la pantalla? No, no se ve. Un glosario de funciones y acá les dejamos, no, bien, entonces lo puedo correr. Y acá les dejamos como una tarjeta que van a ver, porque van a ver que en DAX podemos hacer columnas calculadas o medidas. Entonces, por ahí siempre nosotros lo explicamos, tratamos de que se entienda bien, pero por ahí se complica un poco el entendimiento, la diferencia. Entonces, como que usamos uno distintivamente del otro, indistintamente. Y ahí yo les armé una tarjeta, columnas medidas, mira caserita, que es una columna calculada, para qué se usa, todo, medida, para que les sea más sencillo a ustedes luego de terminar la clase, cuando se pongan a repasar, de decir, bueno, puedo ir acá y como que tengo acá la ayuda a memoria. Igual ahora la vamos a ver. Les quería mostrar, este es un glosario de funciones que le armamos. Estas son las funciones más sencillas, las más usadas. Van a ver acá, está bueno porque cada uno tiene su explicación y todo. Pero bueno, hay un millón más de funciones que después vamos a estar viendo. También lo que le quería decir, que acá en la clase 4, en este curso, se habilita una evaluación intermedia, que ustedes van a tener que ir a responder. Pero abre viernes 20 de marzo. Bueno, tengo que arreglar esto porque dice que abre viernes 20 de marzo, pero en realidad ya se podría habilitar después de esta clase. A partir de mañana lo voy a poner, que se habilite. Es un pequeño cuestionario que me sirve a mí como para ver si ustedes están muy perdidos, no están entendiendo nada, más o menos van enganchando de a poco los conceptos. La verdad que es bastante sencilla, dispones de 3 intentos, le pusimos nosotros, o sea, si ven que está muy mal, lo quieren volver a hacer, lo pueden volver a intentar, no pasa nada. Tratar de destinarle un tiempo sin interrupciones, o sea, no lo hagan en un ratito que tienen, sino, no sé, no les llevará 10 minutos, quizás no les va a llevar mucho más, pero traten de decir, bueno, tengo 10 minutos para sentarme y contestar todas las preguntas y nadie me va a interrumpir, poder hacerlo. Y ahí cuando terminan tienen que enviar todo y terminar. A ver si se las puedo mostrar en la evaluación intermedia. Se va a abrir acá en la clase 4. Vista previa. Yo se las voy a mostrar rapidito. Son 3 preguntas por página. Entonces, por ejemplo, son cosas que ya vimos en clase o que o que van a encontrar en los documentos de las clases que van a estar viendo. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza principalmente Power BI Service dentro del ecosistema de Power BI? Entonces tienen opciones, no es que se van a tener que poner a desarrollar, y la misma evaluación, cuando ustedes respondan luego, cuando envíen, les va a dar la respuesta, si era correcta, no y por qué. ¿Qué lenguaje utiliza Power Query para realizar transformaciones? Recién lo acabo de nombrar, lo nombró también Juanis la clase pasada, está en los documentos. ¿Qué ocurre si elimina un paso intermedio en los pasos aplicados de query? Esto lo explicó Juani. Bueno, van a tener Power Query se utiliza para crear visualizaciones interactivas, verdadero o falso. Esto se acuerdan los 3 componentes de Power BI, para qué servía cada uno. Ahí está, por ejemplo, la respuesta. Bueno, y acá tienen preguntas de DAX, de query. Son la mayoría verdadero o falso o elegir la respuesta correcta. No son súper capciosas ni nada. Es más que nada para ver, como tener un termómetro de si ustedes cómo vienen con eso. Así que esa voy a habilitar, me voy a anotar que tengo que habilitar el cuestionario, porque no sé por qué lo pusieron a partir del 20. Cuestionario clase 4. Así que capaz que lo habilito ahora a partir del mediodía. Me tengo que acordar cuando termino la clase y hacer. Bueno, después van a ver, después les voy a contar que les dejé un mini desafío para que ustedes puedan participar en el foro. Estoy mirando la otra que tengo otra pantalla. Puedan participar en el foro a partir de terminada esta clase, que puedan para poder practicar.
Mi idea es que si a ustedes les sirve subirle las bases de datos que yo voy a utilizar de ejemplo hoy para explicarles DAX, se las voy a subir, ahí me voy a anotar, subir bases de datos. Ustedes las pueden conectar a su Power BI, son bases súper chiquititas, por ahí de 10 filas, no más, cosa de que sea sencillo trabajar. Yo las uso así chiquititas para dar los ejemplos en la clase, porque si no estaríamos mucho tiempo esperando que procese Power BI, mucho tiempo. En la clase ya 2 minutos es mucho tiempo. Y ustedes está bueno porque son bases súper chiquitas que van a ir, las van a limpiar en query, se van a fijar y después poder aplicar. Así que después se las voy a estar dejando acá en la clase 4, en algún lugar acá, les dejo el material. Bueno, creo que ahí estamos. Vamos a abrir. Yo quiero mostrarles desde acá. Bueno, me lo voy a descargar. Esto lo tendría que haber hecho antes, perdón. Pero me olvidé. Lo estaba viendo desde acá. No quiero abrir acá. Bien. Mi computadora está un poco lerda, no sé qué le ha pasado, quizás, bueno, quizás por ejemplo en descargar tengo un millón de cuestiones, y quizás sea eso, básicamente. Pero bueno, em, acá estamos. Me voy a apagar la cámara para, como yo no voy a estar casi, porque hay veces que mi internet no es muy bueno, yo vivo en las afueras de La Plata, internet no es el mejor, y se queda trabado. Si tengo la cámara prendida, como que ocupa más espacio y se queda trabado. Así que vamos a ver a partir de acá. Bien. El módulo 4. Vamos a comenzar con DAX y en qué se diferencia con M, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de query hablamos del lenguaje M, hacíamos limpieza y transformación, entonces decir, bueno, ¿y qué más vamos a hacer con las bases? ¿Qué hay que hacer en DAX, no? ¿Por qué nosotros le decimos DAX? Es Data Analysis Expression. Es la sigla de ese nombre en inglés. Si vamos a Power BI, ustedes van a ver acá que yo voy, esto es cuando entran a Power BI, este es un Power BI que ya tengo conectada 3 bases de datos, por eso fíjense que no me aparecen como les mostraba Juani ayer, la clase pasada, perdón, que te aparece como el acceso directo para cargar Excel, SQL, etc. Ya como cargué base de datos, ya me aparece para crear objetos visuales. DAX, vieron que yo me confundo porque estoy dando otro curso. Yo les mostraba, no, yo no les mostré nada. Y les mostraba que, bueno, cuando ingresan a Power BI, ustedes tienen las bases de datos acá a la derecha, las visualizaciones acá, y acá tienen 3 apartados. Ustedes ya vieron, esto es Power BI Desktop, la parte de informe. Esto es DAX o datos. Van a ver que cuando me paro sobre este cuadradito, a ustedes les puede aparecer así como me aparece a mí, o hay otras versiones que aparece como una tablita real ahí, como los gráficos reales. No sé por qué últimamente me empezó a aparecer así, no sé si es una actualización o es mi caso, pero bueno, si ustedes aprietan ahí, esto es DAX. En DAX, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las bases de datos que tenemos conectadas. ¿Vieron como en query? Que en query también, pero bueno, es para otra cosa. Y acá abajo teníamos el modelo de relaciones, el DER, donde vamos a ver las bases que tenemos conectadas y las relaciones que hay entre ellas. Entonces acá me quedo, es DAX. DAX es el lenguaje que vamos a usar dentro del modelo de Power BI. Nosotros ya tenemos nuestras bases conectadas, vamos a ir a DAX, vamos a utilizar DAX para crear columnas calculadas y tablas calculadas. ¿Qué nos va a permitir hacer DAX a diferencia de query? Nos va a permitir
hacer cálculos dinámicos y personalizados. A ver, el lenguaje M, acá tienen. Columnas calculadas va a añadir nuevas columnas a las tablas. Yo, si armo una columna calculada adentro de una tabla que tengo, por ejemplo, como les mostraba acá, empleados, esta es la tabla empleados, yo tengo estas columnas y yo hago una columna calculada con este botón en DAX que es nueva columna y voy a crear una columna nueva. ¿No ven que se agregó una columna al final? Y acá, bueno, esto es una columna calculada. O sea, esto todavía no, le tengo que escribir la función acá, después del igual, pero esto que estamos armando es una columna calculada. Después, una medida, a diferencia de una columna calculada, es un cálculo dinámico que se actualiza con los filtros. Van a ver que las medidas, no voy a agregar una columna a las tablas que tengo, sino que es un cálculo dinámico que yo tengo y que después lo voy a utilizar porque me va a aparecer el nombre como una columna, pero en realidad no está físicamente la columna, lo voy a utilizar para los objetos visuales. Y después tengo las calculadas, que es para crear nuevas tablas dentro de nuestro modelo. Cuando lo vayamos viendo lo van a ir entendiendo mejor. No se preocupen, no se asusten, yo se los voy nombrando como para que nos vayamos familiarizando. La diferencia entre DAX y M. M se genera en segundo plano funciones del lenguaje M, realizamos transformaciones dentro de query, ¿no? Todas las funciones se aplican de manera secuencial. ¿Se acuerdan que les había contado Juan y les había dicho de, bueno, lo que hagamos en query va a generar un paso en los pasos aplicados a la derecha? Yo se los voy a volver a mostrar por si alguno no se había conectado a las otras clases. Disculpen, me agarró todo. Transformar datos dentro de query. Esto es lo que ya explicó Juani. Yo solo voy y vengo para que se entienda mejor, porque me parece que la filmina en sí por ahí no se entiende tanto. Entonces lo que decía, todas las funciones se aplican de manera secuencial, por lo que se debe tener en cuenta el orden de las transformaciones realizadas. Esto en M, ¿no? Lo que dice en orden secuencial, acá a la derecha tenemos los pasos aplicados. En este caso está el origen, la navegación, que esto lo trae por defecto cuando ponemos transformar la base de datos, cuando la conectamos. Acá están los encabezados promovidos. Van a ver, miren, si yo me paro acá, aparece cómo lo trae en un primer momento Power Query a la tabla. Entonces, Power BI. Entonces, Power Query lo que hace, aplica este paso, encabezados promovidos. Entonces, fíjense, los encabezados, acá dice columna 1, columna 2, columna 3. Esto está mal, porque en realidad el nombre de la columna es esta fila que tiene como 1. Entonces lo que hace query es decir, bueno, entonces que suba esta fila 1, lo que estaba en el 1, como el encabezado de la columna. Y después lo que hizo, creo que yo también metí mano, porque yo ya preparé esta base de datos, es tipo cambiado, le cambió el formato. ¿Se acuerdan que lo hacíamos así? Acá podemos, bueno, sustituir la actual o no. En el numerito apretamos y en este caso todo lo que es ID, DNI, quit, todo esto que no se va a usar como número, aunque esté compuesto por número, le ponemos formato texto. Lo que les quería mostrar, que me parece que Juani ya se los mostró, pero por ejemplo, si nosotros no tuviéramos este paso, van a ver, cuando yo quiero eliminar este paso, que es el anteúltimo encabezados promovido, me dice Power BI, Power Query, ¿estás seguro de que quiere eliminar este paso? Si elimina este paso, puede afectar a los pasos posteriores, lo que podría invalidar la consulta. ¿Qué me está diciendo? Eliminás este paso y vos tenés un paso posterior, quizás el paso posterior no se pueda aplicar. Y de hecho va a ser lo que va a pasar, porque yo hice el cambio
de formato a los datos de cada columna según el nombre de las columnas estas. Y miren, si yo elimino este paso, el otro paso me va a tirar error, porque son secuenciales, se aplica uno, después el otro. Entonces acá, tipo cambiado, si miramos acá, van a ver que dice, bueno, a la columna que se llama ID empleado, ponerle tipo texto. Pero ya no tengo una columna que se llama ID empleado, porque me quedo con columna 1. Entonces eso. Lo que quería venir también a mostrarles es que si yo me paro en este paso, le voy a agregar otro paso. Si Query no se los hace y les queda así la base, puedo usar este botón, usar la primera fila como encabezado. Entonces ahí agrego un paso y acá dice, ¿quiere insertar? ¿Está seguro de que quiere insertar un paso? La inserción de un paso intermedio puede afectar a los pasos posteriores, lo que podría invalidar la consulta. Tanto cuando queremos eliminar un paso que tiene un paso posterior o cuando queremos agregar un paso entre medio de dos pasos, nos va a dar este aviso Power Query, porque los pasos son secuenciales, primero aplica uno, después el otro, son como pasos de una receta. Entonces le pongo insertar y ahí van a ver que se va a arreglar porque ya era como estaba antes, o sea, lo volvía como estaba antes. Esto es lenguaje M. Esto que ven acá arriba, es lenguaje M. Por ejemplo, vieron que esto, yo no escribí un código. Yo lo que hice es apretar un botón y ya Power Query escribió el código solo. Por eso digo, lenguaje M, no necesitamos saber lenguaje M, podemos usar botones. Ahí cierro Query. Y lo que va a hacer el lenguaje M es permitirnos realizar transformaciones antes de cargar los datos a nuestro modelo. O sea, porque es en el momento que nosotros conectamos nuestra base de datos, antes de cargarlo al modelo, nosotros ya estamos haciendo toda la limpieza y transformación en query con el lenguaje M, optimizando el proceso de carga. ¿Qué significa esto de optimizar el proceso de carga? Yo, por ejemplo, vuelvo acá, transformar datos. Tengo una base de datos. Bueno, mis bases de datos son muy chiquititas, dan un poco de lástima, pero nos pasa que por ahí cargamos una base de datos con un montón de columnas y en realidad para nuestro análisis no necesitamos todas esas columnas. Muchas veces dentro de una base de datos tenemos 1.000.000 de datos, pero en realidad para nuestro análisis necesitamos solo algunos datos de eso. Entonces lo que vamos a hacer en Query es eliminar todas esas columnas que nosotros no vamos a utilizar, que no hacen a la base de datos, porque si no estamos cargando, le estamos poniendo peso a nuestro modelo de relaciones al PP. ¿Y qué va a pasar? Va a tardar más en procesar, etcétera. No se suele trabar, pero sí por ahí tarda más. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, yo digo, bueno, yo en realidad lo único que necesito, o sea, esto está mal, chicos, porque es muy chiquita la base, pero piensen en que cargaron una de esas bases de datos que utilizaron en su trabajo. Entonces digo, yo necesito solo las dos primeras columnas, las otras las quiero eliminar. Lo que voy haciendo es apretando control, la tecla control, voy apretando clic izquierdo sobre cada una de las columnas, las elijo todas, las que quiero eliminar. Entonces yo elegí, paren que me parece que elegí la primera, ¿no? Ahí. Voy a apretar la primera fecha y después control y elijo las otras. La primera es sin el control, las otras con el control. Y ahí voy a quitar columnas y puedo poner quitar columnas o quitar las otras columnas. Quitar columnas, voy a quitar las columnas que tengo seleccionadas. Si pongo quitar las otras columnas, me va a eliminar las columnas que no están seleccionadas, ¿se entiende? Como a la inversa. Entonces acá le pongo quitar columnas, pues yo seleccioné las que quería quitar. Le pongo así y me queda solo esto. Entonces mi modelo de relación, yo cuando le ponga cerrar y aplicar, me va a cargar solo estas dos columnas que son los datos que yo necesitaba. A ver, me confundí, eliminé columnas que no tenía que eliminar. Esto es query, ¿no? Aprieto acá la crucecita del paso aplicado de columnas quitadas, aprieto acá y voy. La otra es poner, yo elijo esta, pongo quitar columnas.
Entonces digo, che, pero yo no quería eliminar estas 3 columnas, las 3 que eliminé. En realidad la de fecha yo la necesitaba. Bueno, entonces voy y elimino de acá. Por eso digo que el lenguaje M no es necesario saberlo, pero por ahí lo que nos hace nos simplifica saberlo, porque yo entiendo que acá me dice, columnas quitadas. Yo digo, che, pero yo fecha no quería eliminarla. Entonces la elimino del código y me vuelve la columna fecha. Son cuestiones, truquitos que podemos ir haciendo, por eso digo, lenguaje M no lo necesitamos saber, lo podemos hacer con botones, pero vieron que yo, si ponele, de 3 que había eliminado, en realidad yo necesitaba eliminar solo 2, saco el paso y tengo que volver a hacerlo para eliminar. En estos casos ya digo, no conlleva mucho trabajo porque son tablas chiquitas de 3, 4 columnas y 8 filas. No lleva tiempo, se hace rápido. Pero si ustedes tienen tablas más grandes, por ahí está bueno empezar a agarrar la mano, es verlo, entenderlo de a poco. Nosotros no explicamos lenguaje M porque yo, por ejemplo, tampoco sé escribir lenguaje M, sino que sé estas cositas, como ir entendiendo para poder intervenir en él. Bueno, voy a sacar este paso porque en realidad yo mis columnas las quería. Esto es query, entonces cuando decimos en query, se ejecuta, el lenguaje M se ejecuta en Power Query y transforma datos antes de cargarlo. ¿Ok? Esa es la cuestión principal. DAX es un conjunto de funciones como las de Excel. Para mí es como muy importante saber que son muy parecidas a las de Excel. Parecidas, la lógica, ¿se entiende? Como se usa muy parecido. Son un conjunto de funciones que utiliza el analista para elaborar cálculos y medidas al modelo de datos. Le vamos a agregar cálculos y medidas. Las columnas calculadas, tablas y medidas implícitas y explícitas se aplican en tiempo real y en simultáneo en el informe. Vieron, acá está la diferencia cuando decimos, bueno, los pasos que se aplican en query, que se escriben en lenguaje M, se aplican de manera secuencial. Query lo que hace es aplicar el primero, después el segundo, después el tercero. Entonces el orden de los factores altera el producto. En cambio, en DAX, las medidas calculadas, las medidas que hagamos, las columnas calculadas que hagamos en DAX, se van a aplicar todas al mismo tiempo. No importa el orden. ¿Se entiende? Es un lenguaje que se utiliza posterior a la carga de los datos a nuestro modelo. Ahí tenemos las dos grandes diferencias entre M y DAX. M se aplica de manera secuencial y se va a aplicar antes de cargar los datos a nuestro modelo. DAX se aplica todo simultáneo en el mismo tiempo, en tiempo real. Van a ver por qué, porque después vamos a hacer medidas que las aplicamos en los objetos visuales y nosotros vamos a filtrar en el mismo objeto visual y la medida se va a calcular todo el tiempo según lo que nosotros filtremos. Y se aplica y se utiliza posterior a la carga de los datos a nuestro modelo. Estas son las dos mayores diferencias de M y DAX. A ver, para entenderlo sencillo, el lenguaje M limpia los datos antes de entrar al modelo. El DAX calcula con esos datos después de entrado ya de estar adentro del modelo. ¿Ok? Esa es el resumen, digamos, de cómo tienen que entenderlo ustedes. Minuto, seguimos, perdón, porque estamos en horario de oficina y por ahí nos escriben. Bien. Ya como que todos saben en la oficina que estoy dando curso, pero por ahí algún mensaje de algo medio urgente o algo, así que por eso estoy pendiente. Bueno, ya que entendimos más o menos estas pequeñas diferencias entre M y DAX, dónde se utiliza cada uno y todo esto, vamos a empezar a meter las manos en DAX. Lo principal es las convenciones del lenguaje DAX, ¿no? Acá nosotros sí vamos a tener que escribir
pero es bastante sencillo. Si saben Excel, ya les dije, les va a estar bastante sencillo. En formato general, digamos, la sintaxis básica de las fórmulas de una función usando DAX es bastante sencilla en el sistema de que el nombre de la función y luego va el nombre de la columna. El nombre de la función van a ver que puede ser, fíjense, son las mismas que Excel pero en inglés. Sum, average, count. Sum es suma. Cuando nosotros en Excel ponemos suma, sum si yo se supone que sé inglés, pero hay veces que pronuncio mal. Nada, no se rían mucho. Average es promedio, sacar un promedio. Count es contar. Contar sí, ¿vieron? Como en Excel podemos usar. Y el nombre de la columna es el nombre de la columna sobre la cual se va a aplicar esa función que nosotros estamos escribiendo. Entonces van a ver acá que tenemos un ejemplo. Siempre la sintaxis, tengan en cuenta, es esta. El nombre de la columna, que en este caso le puso suma, acá, miren, y después va un igual y después se escribe la función. Ustedes vieron cómo en Excel no escribimos el nombre de la columna en la función, sino que ponemos un igual, suma y le ponemos el rango que tiene que sumar. Bueno, en este caso es el nombre de la columna igual y después en este es sumame y acá pone, fíjense, paréntesis, el nombre de la tabla en la cual vamos a aplicar esta función, que en este caso se llama ZREP 0904, y entre, ay, nunca me acuerdo, ¿estos son corchetes? Bueno, si alguien sabe el nombre de estos cuadraditos, tipo paréntesis cuadraditos, entre esos vamos a poner el nombre de la columna a la que le vamos a aplicar la función. Corchete, bien, gracias. Yo me parece que era corchete, pero bueno, puedo equivocar. En este caso vamos a ir acá a dar, por ejemplo, y yo voy a sumar, para que se entienda, les pongo un ejemplo, pongo nueva columna, que en realidad van a ver que esto que yo voy a hacer no se tendría que poner como columna, pero bueno, ahora lo ponemos como columna para que se vea. Entonces, fíjense que les aparece esto, columna igual, y la columna esa se llama columna. Entonces yo acá le puedo cambiar el nombre de la columna y pongo suma de bonificaciones. Igual. Y acá vamos a poner nuestra fórmula. Entonces pongo sum, fíjense que ahí aparece, y miren, esto es medio como Excel, miren que se te va completando si vos apretás la función. Bueno, entonces yo apreté ahí y me dice, bueno, el nombre de la columna, column name, el nombre de la columna. Entonces te dice, ¿qué hace esta función? Sum suma todos los números de una columna. ¿Vieron cómo acá arriba, en este cartelito? Bueno, yo ahí lo perdí porque sum. Ahí en ese cartelito va a aparecer todo. Y acá me aparecen todas las columnas que yo tengo disponibles, que yo cargué. Bueno, sí, pues se me cerró. Acá, antes del paréntesis, se me cerró porque estaba explicándole y acá tengo todas las columnas. Entonces yo digo, bueno, en la columna, yo en esta misma tabla en la que estoy, que se llama empleados, voy a empleados, quiero sumar todas las bonificaciones. La columna bonificación. Yo, si tengo muchas columnas y no la puedo buscar así como la estoy buscando yo, voy a empezar a escribir. Y miren, me aparece empleado bonificación y elijo ahí. ¿Vieron cómo se puso? El nombre de la tabla que se llama empleados y la columna que yo quiero sumar que se llama bonificación. Y ahí, fíjense siempre, si se abrió un paréntesis, se tiene que cerrar un paréntesis. Fíjense cómo, bueno, no te lo marca, pero está sum
paréntesis que abrí, empleados, corchete, bonificación, cerré corchete y que me falta cerrar el paréntesis. Y ahí aprieto Enter. Y ahí, fíjense, que ahí me está haciendo la suma de toda esta columna. Yo les digo, bueno, no lo vamos a utilizar como una columna esto. Yo ahora se lo estoy haciendo como columna para que ustedes lo puedan ver. Pero en realidad, cuando es un valor que no va a variar fila a fila, sino que es un valor común para todas, como esto, que es la suma de todo esto, en toda la fila me va a dar lo mismo, en realidad se utiliza una medida, porque yo estoy haciendo esto para un objeto visual. Entonces no lo necesito que aparezca acá como una columna porque no me aporta un dato sustancial. Pero bueno, esto lo vamos a ir entendiendo con el tiempo. Pero para que entiendan la sintaxis, digamos, de las funciones en DAX. Tanto para medidas como para columnas es lo mismo. Acá, antes del igual, ponemos el nombre que queremos que se llame esa medida o esa columna. Igual, y acá ponemos la función y la columna a la que le queremos aplicar esa función. Entonces acá me hizo esta suma, me sumó 15 más 20 más 25 más 18 más 17 más 16, me da 111.000. A ver, acá les quiero hacer una aclaración importante. Para que DAX me funcione correctamente, no en esta función específica que yo sé que es bastante sencilla y es de una sola tabla, pero podemos usar funciones donde conectamos más de una tabla. Para que funcione correctamente, lo que vamos a necesitar en un primer momento es que las relaciones de las tablas estén bien armadas y que los tipos de datos coincidan. Por ejemplo, si yo quiero hacer una suma esta que hice de las bonificaciones y yo la columna bonificación en query no le puse que sea formato número o formato número entero, como se llaman los pesos, digamos, no me va a sumar, porque vos no podés sumar algo que tiene, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero sumar ID empleados. No sé para qué quisiera hacer eso, no me sirve para nada, pero por ejemplo que quisiera hacer eso. Yo ID empleado les dije que todo lo que es ID DNI yo siempre lo pongo como formato texto, porque en realidad hacer esto que voy a hacer ahora, de sumar todos los valores de ID empleado, no me arroja ningún dato concluyente que me pueda servir. ID empleado. Entonces, lo que voy a hacer es poner sum. Yo empiezo a escribir, ya me parece, acá, tuki, y elijo en empleados, ID empleados. Y van a ver que me va a tirar error. ¿Por qué? Acá te dice el error. Y te dice, la función sum no admite valores de tipo string. ¿Qué significa eso? Que yo estoy tratando de sumar valores que son formato texto, que no son formato número. Entonces me dice, no, esto no lo podés hacer. Por eso es importante, si yo tenía que hacer con esta columna de ID empleado una sumatoria de todos, no un recuento, una sumatoria que me sume 101 más 102 más 103 más 104 más 105 más 106, que no sé, es 600, no sé, 600 algo. Si yo tengo que hacer una sumatoria, esta columna no me puede haber quedado en query formato texto, porque yo después le tengo que aplicar sum. Por eso es tan importante, ¿vieron cómo nosotros le decimos todo el tiempo? Bueno, paso a paso en Power BI es muy importante cada paso, o sea, que primero conecten las bases, que las limpien bien en query, que hagan bien el modelo de relaciones, las relaciones correctamente. Esto me lleva, a ver, yo voy y vuelvo todo el tiempo, si ustedes se pierden me avisan, trato de ir despacio. Sí, entendieron bien el tema de las relaciones entre las tablas, porque eso es un tema importante, la cardinalidad uno a uno, uno a varios, eso lo entendieron, después cuando tengan ganas me contestan por el chat, yo voy a ir entendiendo.
Esta columna la voy a borrar porque claramente la estaba haciendo para mostrarles cómo no se podía hacer y por qué era importante el formato y todo eso. Se me perdió. Ahí está. Bien. Entonces, la sintaxis de las funciones en DAX son así, son sencillas. Ya después les queda esto como para volver y entender cómo ir haciendo. Vamos a comenzar con columnas calculadas. Vamos a agregar columnas calculadas. Nadie me contestó si entendieron el tema de las relaciones que explicó Juani o no, porque eso es muy importante para Power BI y es necesario que se entienda. Bien, después, si lo ven de forma sincrónica, aquellos que vean la grabación de forma sincrónica nos pueden ir a comentar al foro. Sí, Cecilia, ¿levantaste la mano para hablar? Desmuteate, sí. Ah, bajó la mano. No, fue sin querer por lo visto. Bien. Está súper abierto el micrófono. Si alguien quiere hablar y contarme algo que no entendió, que entendió o algo, puede desmutearse y habla. Me levanta la mano, así como Cecilia, está bueno, y habla. Bueno, voy siguiendo con la clase. Entonces ya estamos en DAX. ¿Qué es lo importante de tener listo? ¿Cómo es la sintaxis básica de una función de DAX? Y vamos a comenzar con agregar una columna calculada. Las columnas calculadas las vamos a agregar cuando queremos incluir un nuevo campo en una tabla, a partir de operaciones entre columnas que ya existen en nuestra base de datos. ¿Ok? Acá dice en el documento, en Power BI DAX se puede agregar columnas calculadas para poder realizar operaciones con los datos ya filtrados y limpiados desde Query. Recuerden que nosotros todo lo que hagamos en Query, eliminar columnas, eliminar filas, filtrar filas, cambiarle formatos, eso es cómo va a pasar la base de datos a nuestro modelo de relaciones. Es cómo lo vamos a ver en DAX. Así que imagínense, ya todo lo que filtramos, ya todo lo que hicimos en Query es lo que nosotros vamos a tener en DAX y cómo vamos a trabajar la base de datos en DAX. Para crear una nueva columna, se los voy a mostrar derecho de Power BI. Acá yo tengo en la base empleados, fíjense, yo subí acá, les voy a contar, acá. Conecté 3 bases de datos para trabajar. Lo que hice fue conectar una base que se llama empleados. Acá tengo, estas son columnas calculadas. Una base que se llama empleados, que lo que tenían es, paren que me voy a eliminar esta, y voy a eliminar esta columna que la había creado yo, para que vean las bases crudas como las subí yo. Vamos a eliminar esto. Bien, acá. Esta es la base cruda como la había subido yo. Después le había estado haciendo cosas. Tengo una columna que se llama ID empleado, o sea que es como, por ejemplo, vamos a tener nosotros en nuestro organismo legajo, ¿no? Después, nombre, otra columna apellido, otra columna que se llama el departamento, o sería la repartición donde trabaja, horas diarias que trabaja y días que trabaja en el mes, me imagino yo. Después tenemos una base que se llama ausencias, que tiene el ID de ausencia, que sería como el documento de esa ausencia, que este es como secuencial, así 1, 2, 3, 4. El ID de empleado, pueden ver que este va a ser el valor único por el que vamos a conectar las dos bases, la fecha de la ausencia, el tipo de ausencia y la cantidad de días que se va a ausentar. Y una tercera base, tabla, que tiene el departamento, digamos, la repartición, la bonificación que recibe
cada uno de estas personas. O sea, la gente que trabaja en recursos humanos recibe 15.000 pesos al mes. La gente que trabaja en Hacienda, 20.000. La que trabaja en obras públicas, 25.000. ¿Se entiende? Y después, bueno, un nivel de prioridad, media, alta, lo que sea. Estas son las 3 bases de datos que yo le subí a este modelo. Vamos a ir acá y van a ver, ahora tengo que ir a conectar, ahora va, tengo que cargar la computadora. Van a ver cómo se conecta. La base de empleados va a ser la principal y van a ver que tiene una relación con la base de ausencias que es de 1 a varios. ¿Por qué el ID empleado? ¿Vieron cómo nosotros en todas nuestras bases siempre tenemos ID o legajo, DNI, lo que sea un valor único en alguna de las dos bases? Entonces, si nosotros tenemos una nómina de empleados, va a ser un valor único porque no podemos poner en 2 filas el mismo empleado. Pero después, en ausencias, ese ID puede aparecer varias veces porque puede ser que ese empleado, que el empleado con el ID 101, por ejemplo, se pidió licencia 2 veces o faltó otra vez por enfermedad y una vez se pidió la licencia anual, lo que sea. ¿Entienden? Lo mismo sería con una tabla de obras, por ejemplo. Tenemos una nómina de todas las obras que tenemos en nuestro organismo con un ID de obra y después tenemos una tabla de los pagos que se van haciendo esa obra. Y a cada obra se le paga más de una vez porque se le paga por cada medición. Entonces va a aparecer varias filas con el mismo ID de obra. Esa es una relación de 1 en la nómina de obra a varios en la nómina de pagos, digamos. Bueno, acá tengo esto. Mándeme un minuto que voy a buscar el cargador de la computadora. Acá estoy. Ahí la conecto. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Entonces les mostraba las 3 tablas que yo había conectado. Que si les interesa me escriben por el chat y les puedo subir estas tablas para que las empiecen a trabajar siguiendo así paso a paso con el trabajo, con la clase y eso está bueno. Si les interesa te las subo al foro. ¿Cómo hago una columna calculada entonces? Voy a ir acá a empleados. Voy, elijo esta tabla, me muestra en DAX, estoy en DAX, ¿no? Voy a la tabla, me la muestra, me muestra todas las columnas que yo tengo acá. Y una vez seleccionada la tabla donde yo quiero agregar la columna, pongo nueva columna, este botón que está acá arriba. Si no les llega a aparecer, porque está así, lo que sea, igual les aparece también en inicio o en herramienta de tablas, pero ponele en inicio, acá tienen, nueva columna. Esto va a depender del tamaño de su monitor, cómo se muestra la barra de arriba. Bien, ahí se me crea esta nueva columna. Y ahí voy a escribir la fórmula que quiero escribir. Entonces yo voy a hacer con esta nueva columna una cuenta de cuántas horas en total ese mes trabajó ese empleado, ¿no? Porque yo tengo las horas diarias y la cantidad de días que trabajo en el mes. Entonces le pongo total de horas, total horas, por ejemplo, total horas. Y ahí le pongo. Después del igual le hago.
¿Qué es la cuenta que yo tengo que hacer? Las horas diarias por la cantidad de días trabajados, para sacar cuántas horas en total trabajo. Entonces empiezo a escribir horas diarias y fíjense, acá me aparece. Está en la tabla empleados, la columna horas diarias. Voy a eso y en Excel el asterisco es el por y días trabajados. Para días trabajados. Empiezo a escribir y me aparece y ya elijo de ahí. De acá. Y acá ya creé una columna. Fíjense, ay, perdón, estoy tosiendo el micrófono. Fíjense que cada fila me va a alargar un valor distinto. Por eso esto es necesario hacerlo como columna y no como medida. Porque yo necesito ver cada fila en específico. Entonces, en el primer caso, la primera fila, trabaja 6 horas diarias y trabajó 20 días. 6 por 20, 120. 8 por 22, 176. Y así me va sumando. Yo, en un futuro, van a ver, voy al Excel que tengo. Esto les quería mostrar. Voy al Excel que tengo. Empleados. Entonces, este es el Excel que yo tengo conectado. Mi compañero fue y en la nómina de empleados agregó un nuevo empleado porque ingresó alguien nuevo que se llama Juan Fernández. No, trabaja en Hacienda y trabaja 4 horas diarias porque es un pasante y trabaja 20 días. Yo guardo esto en mi computadora o mi compañero en el Google Sheet, en lo que ustedes estén trabajando, ya lo guardé. Y voy y actualizo mi tableta. Este se actualizó rápido porque las tablitas son súper chiquitas. Yo voy a DAX, voy a empleados y fíjense, se me agregó esa fila, Juan Fernández, y ya le hizo ese cálculo. Ya le hizo la multiplicación de las horas diarias trabajadas por los días trabajados y ya le salió que trabajó 80 horas. ¿Ok? Por eso es que vamos haciendo, esta es la parte de la automatización de Power BI, porque yo ya hago la cuenta que necesito, después se van agregando a la tabla distintos, más empleados, más horas, lo que sea, y ya me va haciendo los mismos cálculos que yo ya le puse para los existentes. ¿Ok? Así es como agregamos una columna. Voy acá, nueva columna y agrego la columna. Ahora vamos a ver las funciones más básicas de DAX. Esperen que me estoy atando el pelo. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Hay alguien? Siento cada vez que hablo tipo las películas del lejano oeste, los cosos de paja, así. Sí se entiende, gracias Ángel por contestar. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las funciones básicas de DAX. Acá les estoy mostrando cómo crear una columna y les mostré esta cuestión de que se puede hacer igual que en Excel. ¿Vieron cómo ponemos que multiplique esta columna por esta columna? Hacemos lo mismo. Claro, sí. Yo ahora estoy trabajando lo que les dije, para agregar una columna calculada, para crear una columna calculada, siempre primero voy en DAX, acá, en datos, en DAX, a la columna en la que quiero trabajar y en este caso esta columna le pongo una nueva columna. Esta columna que creé fue multiplicando los valores de dos columnas de empleados. Acá todavía sigo trabajando con una tabla. Muy bien. DAX tiene un montón de funciones que son muy útiles para el análisis de datos, pero vamos a ver las más comunes agrupadas por grupo. Pues si bien, a ver, yo les voy a mostrar acá. Si ustedes van a Google
y ponen funciones DAX, van a ver que la primera opción que les aparece es referencia de DAX función en Microsoft Learn. Acuérdense que es una herramienta de Microsoft. Acá van a ver que tienen todas las funciones. Las separa por funciones, nuevas funciones de DAX, funciones de agregación, funciones de fecha y hora, funciones de filtro. O sea, son infinitas. Miren, todo esto son las categorías de funciones de DAX. Una, miren, funciones de agregación tiene todas estas. Funciones de fecha y hora tienen todas estas. O sea, cada una tiene un montón de funciones. Pero la verdad que siempre más o menos se utilizan las mismas. En eso no nos tenemos que hacer. Igual yo les voy a dejar acá en el chat este link. Ustedes pueden ingresar. Después se los voy a dejar en el foro. Yo me voy anotando todo lo que les digo que voy a dejar en el foro. Dejar en el foro link glosario funciones de Microsoft. Me voy anotando todo como para después no olvidarme. Bien, si ustedes después ingresan este link que les pasé por el chat, van a ver que está todo esto. Todas estas funciones ustedes pueden ingresar a cada una. Tienen información general sobre funciones de agregación, average, bueno, count. Hay un montón porque cada una de las funciones tiene su específica para cada cosa. Más o menos acá vamos a ver las básicas que son las que más se usan. Eso quédense tranquilos. Bien. La primera función que vamos a empezar a ver son las numéricas, que a mi gusto son las más sencillas, que por ahí son las que más conocemos de Excel, que podemos utilizar, etc. ¿Qué va a hacer? Tenemos la primera, es la que yo ya les mostré, sum, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar todos los valores de una columna. Yo acá me voy a ausencias, para cambiar un poco. Me voy a ausencias y acá voy a agregar una nueva columna. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que las funciones que estoy enseñando son tanto para columnas como para medidas. Ahora vamos a ver bien la diferencia, que yo más o menos se la fui diciendo, y cuándo vamos a utilizar cada una. Yo ahora les muestro todo en columnas porque es como se ve. Porque cuando hacemos una medida no la ven así los resultados como ven en la función. Entonces acá vamos a hacer una función sum. Vamos a poner el total ausencias. Y pongo después del igual, agrego la función y me está diciendo, bueno, ¿qué querés ver? Entonces yo quiero ver la cantidad de días que faltaron en total todos los empleados. Entonces le digo, sumame todos los valores de cantidad de días en la tabla ausencia. Cierro paréntesis, aprieto Enter y ahí me sumó todos estos valores. 2 más 5 más 1 más 1 más 3 más 2 más 4 más 2, todo eso me sumó y me larga todo lo mismo. Esperen un minutito. Bien. Esta es la función más sencilla de numérica, sum. Yo ya se las mostré en dos. Acá es cuando les voy a explicar, antes de seguir con las funciones, es la diferencia entre columnas calculadas y medidas y cuándo vamos a usar cada una. Ahí está viendo mal. Voy a utilizar esto para que se entienda bien. Porque pareciera ser lo mismo, usamos las mismas funciones, pero es algo distinto.
Claro, en este caso, me imagino, si no faltó, si ese empleado no tuvo ninguna falta, ¿no aparece a ese caso? Esa es la pregunta. Claro, sí, porque yo estas las tablas son. La tabla empleado es la nómina de todos los empleados que hay en el... Claro, y la tabla ausencia es las ausencias de los empleados que cargamos. Supongamos que este es un pasante que empezó este mes, todavía no se le cargó ninguna ausencia, todavía no faltó nunca, entonces la tabla ausencia no está. Exactamente. Estas son tablas que se cargarían a mano, que alguien, el encargado de cargar el presente, por ejemplo, y los ausentes, cargaría a mano. Si después va, yo acá, van al Excel o al Google Sheet, a lo que estemos cargando, y carga, dice, bueno, el ID de ausencia 13, el empleado 107, faltó el hoy, 12 del 3 del 2026. Faltó porque tenía una capacitación o examen, por ejemplo, y se pidió un día nada más. Entonces yo lo guardo, o mi compañero que es el encargado lo guarda. Yo le pongo a actualizar, cuando voy a actualizar este tablero, voy a DAX y van a ver en ausencias, acá está la falta del empleado 107, que hoy se toma un día para examen. Y fíjense cómo el cálculo el SAM que le había puesto, de 38 pasó a 39, porque le agregamos esta ausencia. ¿Se entendió ahí? Bien. Lo que les quería mostrar, porque si no es como algo que siempre lo dejo para lo último y por ahí. La columna calculada, lo que va a hacer, vieron que yo les mostré, va a calcular fila a fila, va a calcular por fila. Ahí es cuando usamos columna calculada. En el ejemplo que yo les mostré acá, en empleados, el total de horas trabajado tiene sentido que sea una columna calculada porque va a tener que calcular fila a fila. Entonces va a tener que hacer 6 por 20 me da un valor, 8 por 22 me da otro valor. ¿Se entiende? El resultado es fila a fila. Entonces, en este caso, yo voy a hacer una columna calculada porque quiero ver todos los resultados distintos que me arroja de cada una de las filas. Es útil para clasificar ausencias, para convertir fechas, para calcular días, para generar claves propias, etc. ¿Qué es una medida? O sea, ¿cuándo voy a utilizar una medida? La medida vamos a tener en cuenta que se va a calcular dinámicamente según los filtros aplicados en el informe. Nosotros vamos a crear medidas para utilizar en los objetos visuales y poder filtrar. Es útil para obtener totales, promedios, porcentajes y ciertos indicadores que van a cambiar según el periodo o según el empleado, el área, etc. Por ejemplo, el caso es sumar todos los días de ausencia registrada. Acá te sigue diciendo. Entonces, acá estaba en ausencias. El total de ausencias tendría que ser una medida, porque no depende el resultado de cada fila en específico, sino que siempre es el mismo número. ¿Cómo voy a hacer? Entonces yo agarro y esto mismo, miren, esto mismo que yo hice para la columna, lo copio y pongo en inicio. Nueva medida, acá, esta calculadora, van a ver, ahora les voy a mostrar, que se agregó como una columna, acá a la derecha, vieron que vos tenés ausencia y cada una de las columnas, y se agregó esta medida, pero con una calculadora al lado. Cuando tiene una calculadora a la izquierda, significa que no es una columna, es una medida.
Y a esta medida yo le voy a poner, total ausencias medida, le voy a poner de nombre, le pongo el nombre igual y la función exactamente igual como hice las columnas. Se escribe, la sintaxis es la misma. El tema es si lo tengo que usar de una forma o tengo que crear una columna o crear una medida. En este caso, la cantidad de días de ausencia, yo voy a crear una medida. Y aprieto Enter. Y fíjense que acá no me apareció otra columna, sino como que está acá marcado, pero no me aparece acá como otra columna. No me muestra ese dato. ¿Cómo lo voy a usar a la medida? ¿Para qué me sirve? Para en un futuro, cuando yo creo los objetos visuales, voy a leer la vista de informe, hago un objeto visual. Por ejemplo, voy a hacer un gráfico circular. No, voy a hacer una tarjeta, perdón. Estos objetos visuales, hay toda una clase de objetos visuales. Voy a hacer una tarjeta donde voy a poner el total de ausencias medida. Voy a utilizar la medida para hacerla. Entonces acá me muestra esta tarjeta y en total faltaron 39 veces, 39 días hubo de ausencia. Entonces yo voy a hacer un segmentador. Acá lo tengo. Esto es un filtro. Un segmentador es como un filtro. ¿Qué voy a hacer con el apellido? No, el ID de empleado. Bueno, acá les van a ver que van a poder ponerle distintas cosas. Yo ahora lo voy a usar así. Y miren cómo trabaja la medida, digamos. En la tarjeta yo puse la medida, entonces yo tengo después un filtro, creo un filtro en los objetos visuales, que estoy diciendo, bueno, por el ID de empleado, por todos los empleados. Entonces me aparecen todos los empleados y yo, fíjense cómo la medida acá en el medio se cambió, porque yo le dije, bueno, 101, ¿cuántos días en total? Vamos a ver, en total faltaron 39 días, todos en total. Pero el empleado con ID 101 faltó 11, el empleado con ID 102 faltó 7, el empleado con ID 103 faltó 1, ¿se entiende? Acá va, para esto sirven las medidas. Se va a ir calculando en el momento, según nosotros vayamos apretando. Después cuando publiquemos el tablero y el usuario final apriete el filtro, se le va a ir filtrando, con la medida se va filtrando en el momento. Bueno, explicado más o menos eso y después tienen para descargarse esa tarjeta y todo, yo les voy a seguir explicando todo mostrando en medidas que luego ustedes van a saber si esto se hace como medida o como, lo voy a hacer como columna, digo, para que se vea acá, pero después ustedes tienen que entender si se hace como columna o como medida. Otra de las funciones numéricas es average, ya lo habíamos dicho. Voy a ir acá a la tabla empleados. Entonces, ¿qué hace esta función average? Sacar el promedio, la media. ¿Cuál es la media de los valores de una columna? Entonces, yo, por ejemplo, quiero saber en esta tabla de empleados, digo, bueno, yo quiero sacar el promedio de cuántas horas diarias trabajan acá en este organismo, ¿no? Entonces yo tengo que este trabaja 6, este 8, este 6, este 7, este 8, este 4. Entonces digo, bueno, quiero sacar un promedio. Voy a poner, yo pongo nueva columna, recuerden porque todo lo voy a hacer como columna para que se vea, pero esto, algo del average, es una medida, porque nos va a tirar el mismo valor, el mismo promedio para todas las filas, ¿ok? Entonces acá le pongo promedio de horas y pongo average. Y ahí te dice, bueno, decime el promedio de qué. Dice, devuelve el promedio media aritmética de todos los números de una columna. Entonces, de las horas, de las horas diarias. Cierro paréntesis y ahí me trae el promedio.
Me trajo un número larguísimo, pero es 6,71. Más o menos es lo que trabaja. Yo acá le pongo número decimal. Y acá le puedo poner, bueno, allá, tráeme 2 números decimales. Fíjense acá arriba, en el formato le puedo decir, tráeme solo 2 números decimales porque para que no voy a necesitar el número pi. O sea, no tiene sentido. Entonces, esto me va a mostrar en ese organismo de toda la nómina de empleados cuál es el promedio de horas trabajadas. Si bien yo tengo algunos que trabajan 6, algunos 8, algunos 4, el promedio en total, o sea, me suma todo y lo divide por la cantidad de empleados, me saca que es 6,71. ¿Esto ven? Me trae el mismo resultado en todas las filas, porque es un promedio del total. Entonces esto sería una medida, yo no necesito crear una columna. Bien, después tenemos, por ejemplo, otra función numérica, voy a crear una nueva columna, que el min, por ejemplo, que me devuelve el valor más bajo de una columna. Es como preguntar, por ejemplo, si voy a ausencias, yo hago una nueva columna y pregunto cuál es, quién tuvo la menor cantidad de ausencia. O sea, quién faltó, o sea, la ausencia la menor cantidad de días, ¿no? Entonces yo tengo, estoy en la otra tabla, estoy en ausencia. Porque acá yo quiero ir a la tabla de ausencia. Ahí está. Hago una nueva columna y de la cantidad de días esto digo, bueno, ¿cuánto es lo menos que faltan? Mínimo ausencia. Entonces pongo min y acá elijo, ¿cuál era la columna? ¿Cómo se llamaba? Cantidad de días. Ausencia, cantidad de días. Yo veo que empiezo a escribir y después ya elijo dentro del listado que me aparece. Ahí aprieto Enter y me dice, bueno, el mínimo es 1. Si van acá, es 1, claramente. Lo mismo puedo hacer con max. Si yo acá en vez de min pongo max, me quedó mal el nombre de la columna, pero si aprieto Enter, me va a aparecer 9, que fue esta persona que faltó 9 días. O sea, me va a buscar el número más grande, digamos. Mínimo, máximo. Me voy a cambiar el nombre de la columna porque si no quedó mínimo de ausencia y después le hago un max. O sea, no, máximo de ausencia. Ahí. Estas son las funciones numéricas que quizás más se utilizan. Si ustedes después ven que necesitan otra, recuerden que tienen el glosario de funciones reducidas que nosotros les creamos y que se los dejamos en el aula virtual y después ya, si quieren más, volar más, tienen el glosario de Microsoft que es súper extenso. Ese ya es un montón. O sea. Bien. Después tenemos funciones de texto. Otras funciones que podemos llegar a utilizar. ¿Cuál tenemos? La principal, que creo que es la que más, yo es la que más utilizo de las funciones de texto en Excel, concatenate, el concatenar. ¿Cómo sería? Pegar 2 palabras juntas, ¿no? Yo, fíjense, acá tengo una columna que es nombre, una columna que es apellido, pero digo, che, yo necesito tener nombre y apellido juntos en una columna. ¿Qué pasa con el concatenate acá? Yo te voy a mostrar nueva columna y pongo nombre y apellido. Siempre que agregamos una columna, fíjense que se pone al final a la derecha. No la podemos acomodar para traerla más a la izquierda ni nada. Queda ahí, al final. Todas las columnas creadas, calculadas, quedan al final a la derecha.
voy a hacer una columna que sea nombre y apellido y pongo concatenate y pongo el texto 1, que sería nombre, coma, y el texto 2, que es apellido. Fíjense cómo lo trae. Me lo trae todo junto, sin ningún espacio, sin nada. Ana Gómez. Y fíjense, nosotros en Excel haríamos así. Pero fíjense que a mí me da error. O sea, en Excel nosotros lo que hacemos, entre medio del nombre y el apellido, ponemos entre coma las comillas con el espacio que nosotros queremos agregar ahí. Pero acá me da un error y me dice, se han pasado demasiados argumentos a la función concatenate. El número máximo de argumentos para la función es 2. Esto es lo malo, que para mí es incorrecto, pero bueno, la gente de Microsoft sabrá, del concatenate en DAX. ¿Qué pasa? Solo me deja agregar 2 funciones, entonces si yo agrego nombre y apellido, voy a agregar sin ningún espacio, me va a quedar así. No le puedo agregar el espacio en el medio ni nada, me va a quedar así. Ana Gómez, todo junto, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para hacer como un concatenado? Vamos a hacer una nueva columna para que vean la diferencia. Y vamos a poner nombre y apellido, correcto, ok, le voy a poner. ¿Y cómo lo voy a hacer? Después igual empiezo poniendo el nombre de la primera columna que quiero. Entonces, empleado, nombre. ¿Cómo agrego? ¿Cómo hago el concatenado acá? No le pongo el nombre de una función, sino que voy poniendo el nombre de la primera columna. Después pongo esta, siempre en todas las ediciones me tengo que buscar bien el nombre. Es diáresis o algo así. El que es I, ahí el simbolito ese, si alguien lo sabe me lo escribe en el chat, todas las ediciones me pasa lo mismo. Y ahí pongo comilla, un espacio, cierro comilla, y otra vez este símbolo, y elijo la segunda columna, empleados, apellido. Miren, así, ¿lo están viendo? Puse la primera columna, el símbolo ese que significa I, que creo que se llama diario, no sé cómo se llama. Comilla, espacio, comilla. Diáresis otra vez, empleados. Y la segunda columna, apellido. Y aprieto Enter. Y ahí me lo trae correctamente. Ana Gómez. A ver, en este espacio yo puedo, haciéndolo de esta forma, yo le puedo agregar todo lo que yo quiera. Por ejemplo, le voy a seguir agregando cosas. Le pongo otra vez ese simbolito y acá le voy a poner una barra. Soy trabadísima. Cierro comillas. Entre comillas, perdón, no le agregué las comillas. Cierro comilla, otra vez esto y le pongo el departamento. Acá le voy a agregar un espacio acá, un espacio acá. Ahí está, y acá el departamento. Miren cómo quedó. Ana Gómez barra recursos humanos. Juan Pérez barra Hacienda. Así le puedo seguir agregando cosas. Yo le quiero seguir agregando, le sigo agregando. Entre comillas, guión, comilla. Ahí le puedo agregar siempre espacio, lo que nosotros queramos. Y le pongo el ID empleado. Ahí. ID empleado. Y mira, ¿no ven? Me sigue trayendo así. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, bueno, en este caso tengo el nombre por un lado, el apellido por el otro, pero tengo 2 Fernández o 2 Juan, no me sirve tenerlo separado, me sirve tener todo junto. Juan Pérez, Juan Fernández, ¿no? Como tener todo junto. También me sirve en el caso de que queramos crear una columna que sea un ID. Si yo no tengo un ID, por ejemplo, yo no tengo ID de empleado, ¿cómo formaría un ID?
nombre y apellido más el departamento, por ejemplo. No sé, ciertas cosas. Ahí pueden ir armando. Entonces se entendió como el concatenate es solo para dos, o sea, yo necesito unir dos valores, está bien, los puedo unir, no les puedo poner espacio, no les puedo poner nada en el medio. Pero si yo necesito ponerle un espacio, necesito poner una barra, un guión, lo que sea, lo hago de esta forma con este símbolo. ¿Se vio bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguien me puede responder? Bien, buenísimo. ¿Vieron cómo nosotros todo el tiempo estamos diciendo, bueno, en Power BI lo que tiene es que la mayoría de las cosas se puede hacer más de más de una forma distinta? Esto también, y pasa esto, es encontrar las limitaciones en las funciones que tiene DAX y cómo lo podemos resolver, por ejemplo. En este caso, concatenate, te pasa que te limita porque solo podés dos valores concatenar, pero bueno, podés concatenar de esta otra forma. Después, otra función de texto que nos podría servir, es como que se me estoy explicando todo. Tranquila, Lina, vaya, queda grabada la clase, así que después podés agarrar ya desde esta parte en adelante. Bien. Después otra función que nos puede servir, por ejemplo, es, en este caso voy a dejar solo nombre y apellido, voy a sacar todo esto. Ahí está. Y una función que nos puede servir es decir, bueno, yo necesito todo esto en mayúscula, nombre y apellido en mayúscula, porque es como lo necesito, como está, lo que sea. Lo que voy a hacer, porque qué sé yo, algunos están en minúscula, algunas en mayúscula, yo necesito que estén todos en mayúscula, lo que hago es nombre y apellido, mayúscula, mayúscula. ¿Cuál es la función? Upper. Voy a escribir cualquier cosa. Upper. Ahí la aprieto. Y entonces voy y pongo nombre. Ahí. Estoy escribiendo ya cualquier cosa. Nombre y apellido, ok, que es la columna que yo quiero convertir todo en mayúscula, le aprieto Enter y fíjense cómo se me escribió Ana Gómez, Juan Pérez, etc. Funciones que nos pueden llegar a servir como para poder estandarizar, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, nombres de municipios, algunos están en mayúscula, algunos en minúscula, podemos estandarizar y que estén todos en mayúscula y chau, con una columna calculada en DAX. Tener en cuenta, como yo creo que ya se los había dicho la clase pasada, que Power BI reconoce minúscula, mayúscula, tilde, no tilde, espacio, no espacio. Tengan en cuenta eso. Entonces, si tenemos Ana Gómez así y en otra le escribió todo en mayúscula, lo va a tomar como dos personas distintas. Eso hay que tener en cuenta. Bien, después hay ciertas funciones, como por ejemplo que nos pueden servir las funciones de fecha. Estas las vamos a dejar, las funciones de fecha las vamos a dejar para, por ahí se las pongo como una tarjeta, porque no voy a dar tiempo para todo. Se me rompió la lapicera, bueno, no puedo anotar más nada. Bien, estas son funciones básicas. Ahora vamos a ir a algunas funciones un poquito más elaboradas, que son más estrellita, digamos, de los cálculos. Nos sirven para hacer cálculos que están buenos. Estas son Calculate, Lookup Value y Relate. Las vamos a explicar cada una con ciertos ejemplos. La función Calculate, que es como calcular, nos va a permitir cambiar el contexto de evaluación. ¿Qué nos va a permitir? O sea, ¿para qué la usamos? Para hacer un filtro dentro de un cálculo. Por ejemplo, vamos a ir a ausencias. Vamos a hacer una nueva columna
Y vamos a hacer ausencias. Ya me quedó en mayúscula. Bueno, lo voy a hacer todo en mayúsculas y más. Ausencias 2024 o 2025. Hay pocas, bueno, no importa. 2025. Entonces yo digo, bueno, yo lo que quiero calcular acá es hacerme una suma de la cantidad de días que faltan, solo de los días que faltaron en 2025. Porque yo acá tengo ausencias de 2024, ausencia de 2025 y ausencia de 2026. Entonces acá estoy haciendo un cálculo como veníamos haciendo, un sum, pero le estoy poniendo como un filtro en el medio de decir solo si es de 2025. ¿Cómo lo hago? Pongo el calculate y miren, acá me dice la expresión y el filtro. Entonces yo le voy a poner sum, que sería la expresión, de ausencia cantidad de días. Hasta ahí vamos. Tengo ausencia cantidad de días. Cierro paréntesis porque ahí el sum ya cierro el paréntesis, le pongo la coma y ahora le tengo que poner el filtro. Entonces le pongo que el año en la columna fecha, hasta ahí voy, el año en la columna fecha sea igual, le pongo el igual, a 2025. A ver si ahí me sale. Bueno, ahí no me salió. Voy a pasar esto. Ahora ahí. Ah, sí, porque me trae solo, está bien, me trae solo, ay, bueno chicos, me la mandé ahí, puse ahí está. Entonces te trae, está bien, había salido, muy bien, sí, como que lo miré rápido. Entonces me trae solo los casos en que las faltas, las ausencias fueron de 2025. ¿Se entiende? Le pongo un filtro ahí. Bien, para esto me sirve calculate. Después tenemos la función lookupValue. Vamos a ir acá. La función lookupValue, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para buscar un dato en otra tabla. O sea, sería como un buscar de en Excel. Yo siempre trato de llevártelos a Excel porque si bien es distinto, muchas cosas la lógica es parecida. Nos va a traer un dato de otra tabla, pero ¿cuál es lo bueno de lookupValue? Es que no necesitamos que la tabla a la que me voy a traer el dato y la tabla de donde voy a sacar el dato tengan una relación entre sí. Ahí voy al modelo de relaciones y fíjense cómo bonificaciones no tiene relación con ninguna de estas dos. No tengo la relación hecha. Entonces yo me puedo traer a la tabla empleados un dato de bonificaciones sin necesidad de que tenga una relación. Porque para todo lo otro necesito que tenga relación. Entonces, me voy a la tabla donde me quiero traer el valor. O sea, me voy a la tabla empleados en este caso. Hago una nueva columna. Y vamos a poner acá, me voy a traer bonificación. O tengo mayúscula, bueno, me tengo que dejar de escribir. Ahí está. Y me traigo lookupValue. Fíjense cómo empiezo a escribir look y ya me sale. Entonces, primero, o sea, le tengo que poner qué me quiero traer, ¿no? El result column name dice. Acá decimos, está diciendo el resultado que querés traer acá. Entonces yo le digo, bueno, yo me quiero traer de la tabla bonificaciones la bonificación. Ahí una coma, ¿no? Y acá me dice, bueno, ¿por qué valor lo querés buscar? Y ahí me tengo que traer
por la columna de bonificaciones que se llama departamento búsqueda. Digo, bueno, este valor me vas a traer, digamos, cuando coincida con este valor me vas a traer lo que dice en la columna bonificación, me lo vas a traer. ¿Se entiende? Y ahí le digo, bueno, ¿cómo? Lo tengo que machear, ¿cómo hago? Porque si no traigo cualquier cosa y yo te digo, bueno, yo en esta tabla de empleados tengo la columna departamento, entonces macheamelo con eso. Y cierro. Mire, acá se lo voy a explicar mejor. Yo tengo la columna empleados, que vos tenés el empleado, el ID de empleado, el nombre, todo lo que sea, y te dice el departamento en el que trabaja, la repartición, por ejemplo, en la que trabaja. Y tengo la columna, y tengo la tabla bonificación, que si bien no tienen relación entre sí, pero tiene una columna que es departamento, bueno, departamento búsqueda se llama, que te dice la repartición, y acá te dice en esta columna, que se llama bonificación, te dice la gente que trabaja en recursos humanos, qué bonificación recibe al mes, ¿no? En el caso que recibe una bonificación. Entonces te dice, recursos humanos recibe 15.000, Hacienda 20.000, etc. Entonces yo me voy a empleado y digo, en vez de andar buscando, le digo, bueno, acá, le digo, bueno, yo necesito que me traigas el valor que está en la columna bonificación de la tabla bonificaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? Me vas a traer cuando en la tabla bonificaciones, en la columna departamento búsqueda, el valor ese que está ahí coincida con, en esta misma tabla que estoy trabajando, la columna departamento. Entonces, ¿qué me fue a hacer? Fue y dijo, bueno, Ana Gómez trabaja en recursos humanos. Entonces va a bonificaciones, busca recursos humanos y dice, bueno, recibe una bonificación de 15.000 y me trae este resultado. Entonces, Ana Gómez me trajo 15.000. Eso es lookup value. Lo importante de lookup value es que me va a buscar sin tener relación las dos tablas. Porque después tenemos la otra, que es related. Related, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Porque medio que hace lo mismo, pero ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando hay una relación directa entre las dos tablas que yo quiero conectar. Digamos, yo me quiero traer un valor a esta tabla de otra tabla que ya tiene una relación en el modelo de relaciones. Entonces yo voy al modelo de relaciones y me fijo que empleados y ausencias tienen relación. ¿Se entiende? Tienen ya la relación hecha, que es esta línea. Entonces, acá me gustaba que en internet había como una definición que dice que es como mirar al compañero de al lado en la mesa cuando ya estamos sentados juntos. En cambio, el lookup value es ir y buscar en una guía telefónica, por ejemplo. Es como un gradito más de complejidad para Power BI. Entonces, vamos a usar el related. El related, por ejemplo, lo voy a usar en la tabla ausencia para traerme algo de la tabla empleados. ¿Qué me pasa? Acá en la tabla ausencia yo tengo la ID de ausencia, tengo la ID de empleado, pero no tengo el nombre del empleado. Y entonces yo cuando quiero mirar así, me quiero fijar, tipo, después quiero poner, no sé, Ana Gómez, cuántos días faltó, cuántas veces, lo que sea. Hago una nueva columna. Ya hicimos ese trabajo antes de relacionar las dos tablas, a diferencia del lookup value. Entonces ahora, como ya está esa relación, solo vamos, miramos al costado. Es mucho más chica la sintaxis de la función, digamos, que vamos a utilizar. Acá me traigo nombre del empleado. Sigo poniéndole minúscula la primera porque tengo todavía. Y después del igual pongo related. Vieron que el lookup value era como más, le teníamos que poner más cuestiones. Acá, related, le digo, bueno, tráeme de la tabla empleados el nombre y apellido. Nombre y apellido que le pongo. Solo eso. Le digo related
anda a buscarme esto. Ya sabe a través de qué, no le tengo que dar la conexión, digamos. En el otro yo le tuve que decir, bueno, por la columna departamento de esta tabla y la columna departamento buscar de esta otra, tráeme este resultado. En cambio acá ya esa relación está hecha entre las dos tablas, solo le digo qué me tiene que traer. Le pongo el nombre de la columna y aprieto Enter. Y ya va y me busca. ¿Cómo me lo busca Power BI? No es magia, es que en la relación yo acá tengo que se conecte por ID de empleado. Entonces, ¿qué va a hacer? Acá tengo ID de empleado, va, entonces dice, bueno, 101, voy a va a la tabla empleado, busca 101 y me trae el nombre. Es como un pasito menos porque ya lo hicimos antes en la relación. En cambio, el lookup value, yo no tengo esa relación, entonces le tengo que poner todos esos fundamentos. Bien. Related, tener en cuenta, o sea, related, lookup value hacen lo mismo en distintos momentos. Lookup value si no tenemos relación entre las dos tablas. Entonces yo le tengo que decir a Power BI cómo hacer esa relación en la función misma. Entonces va a tener tres cuestiones que poner. En cambio, en related ya tengo relación entre esas dos tablas, ya las puedo conectar directamente, solo le digo, ya sabe cómo conectarse Power BI, solo le digo, anda a buscarme esto y tráeme esto. O sea, es una sola, le pongo el nombre de la columna que quiero que me traiga. Bueno, después me quedó, ya se nos terminó la hora, pero me quedó lo que sería fecha y tablas calendarios, que son bastante sencillas, son importantes crear una tabla, calendario. En los casos en que trabajemos con fechas, que son la mayoría de las veces, la verdad que casi siempre se trabaja con fechas por un tema de que siempre estamos, si son de obra, los pagos tenemos fechas, si son de empleados, las ausencias o fecha de ingreso, lo que sea, nos conviene hacer una tabla calendario, explicarle, es como darle una guía a Power BI para decirle, che, las fechas las trabajás de esta forma. ¿Entiende? Entonces le hacemos una tabla calendario. Les voy a armar una tarjeta bien explicada, porque no me da el tiempo hoy, para que puedan ir y trabajarla de esa forma. Lo último que les voy a decir, para crear una nueva tabla, tenemos cuando estamos en inicio, tenemos siempre donde está nueva medida, nueva columna, tenemos nueva tabla. Apretamos ahí y fíjense cómo se crea una nueva tabla con una calculadora. Esto significa que es una tabla calculada, digamos. Yo, un buen uso es hacer una nueva tabla, así como la hice, ponerle el nombre medidas y todos los casos que nosotros querramos crear una medida, la creamos directamente en esta tabla llamada medidas. Entonces, cuando después tengamos que trabajar para los objetos visuales, nos va a ser mucho más sencillo encontrar las medidas. Entonces, acá hago, una vez que apreté Enter, ya se creó esta tabla y le pongo una nueva medida y lo que sea, y acá ya armo la medida. Suma ausencias, la armo acá. Entonces voy zoom y ahí en las ausencias, cantidad de días, y me armo la medida directamente acá. Entonces, cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, en este caso, no voy a medidas y tengo suma ausencias. Y ya uso eso, ya sé dónde buscar las cosas. Importante, nombrar bien las tablas, nombrar bien las columnas que estamos creando, nombrar bien todo para saber qué es lo que estamos buscando y que nos sea más sencillo encontrarlo. Bueno, hasta acá el material de hoy. No me dio tiempo a trabajar con fecha y tabla calendario porque por ahí lo hice más explicativo. No sé si alguien tiene... Si alguien tiene alguna consulta o algo, le quedó alguna duda de todo esto que expliqué. Traté de ir bastante despacio, aunque no me terminó dando el tiempo, pero porque por ahí son cosas que
está bueno darle su tiempo y ir incorporando, ir practicando. Les voy a subir las bases de datos para que ustedes puedan practicar con estas bases que son súper chiquititas para que no les genere confusión. Pueden ir siguiendo y por ahí lo de la clase, que es más sencillo. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta o algo? Recuerden que se abre lo que es la evaluación intermedia, ahora la voy a abrir cuando terminemos esta clase. No sé si alguien quiere consultar algo. Y si no, bueno, nos vemos, creo que es el jueves que viene. A ver, encuentro sincrónico. Ahí voy, este es 12, sí, jueves 19 para la anteúltima clase que vamos a estar viendo, es la clase 5, vamos a estar viendo objetos visuales, cómo utilizar. De última, si por ahí no se entiende todo lo que es tabla calendario y todo eso, lo podemos pegar un repaso. Y la clase 6 es de repaso, para fijarnos todo, sobre todo si ya empiezan a hacer la actividad integradora. Recuerden que después de finalizado el curso tienen una semana para entregar la actividad integradora, así que les aconsejo que se pongan a hacerla con tiempo, que vayan viendo. Pero bueno, y cualquier cosa estoy en el mail y en el foro, así que muchas gracias a todos por estar y nos vemos el jueves que viene. Chao.